Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos nuevamente al Señor por tener un día más de vida y por permitirnos compartir la clase en el día de hoy. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio del libro de Juan. Continuamos estudiando en la unidad número 2. Estamos estudiando siempre el capítulo 18 y recuerden que vamos a estar estudiando este capítulo en pequeñas secciones. Hoy solamente vamos a estudiar 3 a 4 versículos. El tema del día de hoy es Pedro niega a Jesús por primera vez y recuerden que esto sucedió en el patio del sumo sacerdote Anás. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 18, el verso 17. Nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos gozosos siempre decimos amén. Gloria al Señor. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Gracias te damos, Señor, una vez más por darnos vida y por permitirnos, Padre, aprender de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra y ayúdanos a entender y comprender lo que tú deseas enseñarnos en este día para nuestra guianza, nuestra instrucción y para prepararnos y estar listos, Señor. Te damos gracias, Padre, y en el nombre de Jesús oramos y gracias te damos nuevamente. Amén y amén. Continuamos estudiando el capítulo 18 y hoy nos vamos a concentrar en los versos del 15 al 18 y vamos a estudiar Pedro en el patio de Anás, lo que esto significa. Pedro niega a Jesús por primera vez y los acontecimientos alrededor de esta situación y el mal testimonio de Pedro al negar a Jesús. Como hemos venido mencionando en las clases anteriores, es importante que siempre repasemos los cargos en el arresto de Jesús. Y recuerden que hemos estado mencionando que los judíos acusaron al Señor con los siguientes cargos. Ellos dijeron: este hombre ama a los pecadores, este hombre sanó en día de reposo y este hombre afirmó ser el Hijo de Dios. Y recuerden que la palabra nos dice en el capítulo 22 de Lucas: y dijo Jesús a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y recuerden que Cristo Jesús dijo esas palabras porque en ese momento operó la maldad, operó el mal de las tinieblas y todo el complot que habían tramado para arrestar a Jesús. Y sabemos que las escrituras se cumplieron al ellos aprender al Señor y arrestarlo de esta manera. Entonces, recuerden esto, vamos a estarlo repasando a través de cada una de las lecciones. Entonces, en la clase del día de hoy, primeramente, Pedro en el patio de Anás, lo que esto significa es que Pedro siguió a Jesús, dice la palabra, y la palabra nos dice en el capítulo 15, en el capítulo 18, perdón, el verso 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, la palabra nos está diciendo claramente que los discípulos fueron dispersados cuando Cristo fue arrestado. Recuerden que el Señor dijo: si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliera la palabra, que ninguno de los que el Padre le dio había perdido, más el hijo de perdición, porque la escritura se iba a cumplir, refiriéndose a Judas. Entonces, la palabra se menciona aquí acerca del discípulo amado. Sabemos que la palabra, cuando se refiere al discípulo amado, se está refiriendo a Juan mismo, el autor del libro de Juan, el que escribió el libro de Juan. Juan, el hijo de Zebedeo. Aunque la palabra no da más detalles al respecto de la relación que tal vez
pudo haber tenido Juan con el sumo sacerdote en este caso. La palabra claramente nos dice en Juan que el otro discípulo fue quien pidió acceso para que Pedro entrara, pero también la palabra hace referencia a que ellos entraron al patio de Anás o al palacio de Anás. Recuerden que en la clase anterior estudiamos acerca de el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús y sabemos que era Caifás. Caifás era yerno de Anás. Anás era el suegro de él. Había relación, parentesco de familia entre ellos por esa parte. Entonces, aparentemente, probablemente, Anás y Caifás vivían en el mismo palacio del sumo sacerdote y por supuesto para su propia conveniencia también en el juicio político, en el arresto de Jesús, todo lo hicieron en secreto y de noche y como estaban cerca pues podían llevar a Jesús de un lugar a otro dentro del mismo palacio. La palabra nos menciona en el capítulo 26 de Mateo y es importante que consideremos este versículo, el 57, dice: los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Recuerden que ellos probablemente vivían en el mismo palacio donde vivía el sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, dice la palabra, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Claramente, Pedro quería ver lo que sucedía y lo que iba a suceder con Cristo. Y sabemos que Pedro fue quien dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también sabemos la palabra que fue él quien dijo también que iba a dar su vida por Cristo y fue el primero quien le negó. Pero anteriormente, en ese mismo capítulo 26, en el verso 3 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aquí la palabra está haciendo también énfasis, era que era Caifás el sumo sacerdote de este tiempo. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en todo el pueblo. Y sabemos que esa palabra se cumplió porque no fue durante ese tiempo que aprendieron al Señor, sino que lo hicieron de noche. Llegaron a aprenderle al Señor como estudiamos cuando Él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Y ahí ellos de noche arrestaron al Señor, como la palabra vuelve y se cumple, porque era la hora de la potestad de las tinieblas, como Cristo les había mencionado. Entonces, Pedro, hermanos, le seguía de lejos, dice la palabra, y esto me hacía reflexionar en cuanto a por qué él no le seguía de cerca. Póngase a pensar, Cristo fue arrestado y todos fueron dispersados, todos huyeron por su vida, porque cuando hay una prueba, una aflicción, todo el mundo se esconde, por lo general, o se refugia o busca estar seguro. Y me llamaba la atención esta parte, porque seguir de lejos a Jesús, haciendo referencia a esta específica situación de Pedro, las emociones, las actitudes y los comportamientos de Pedro realmente negaron al Señor y vienen a ser el resultado también de estar bajo la prueba, bajo la tentación, bajo la aflicción, bajo ese momento de presión. Y recuerde que en estos momentos, si el cristiano no está firme en la fe, va a caer, y probablemente la fe de Pedro estaba débil en ese momento. Recuerden que el Señor le dijo: Pedro, no pudiste orar conmigo por lo menos una hora. Por eso es que es importante que oremos en todo momento, para que no entremos en tentación y podamos estar firmes para el día de la prueba. Probablemente también Pedro en ese momento no supo qué hacer, y así también como él juntamente huyó con los otros discípulos, al parecer él también después de un momento recapacitó y se repuso de la prueba, de la angustia en la que habían sucedido cuando llegaron a aprender al Señor, y recordó todas las promesas que el maestro le había hecho. Entonces él quería estar cerca de Jesús, y esa palabra cuando se refiere que le seguía de lejos, él quería saber qué iba a pasar con Cristo, y como lo leímos en la palabra, él quería saber el fin de estas cosas, como nos enseña la palabra. Pero entonces Pedro, al estar expuesto a estas circunstancias, Pedro
la palabra nos dice que él negó al Señor, y hoy vamos a estar estudiando la primera vez que Pedro negó al Señor, y algunas expresiones de estas nosotros las encontramos a través de los evangelios. Si hacemos referencia al capítulo 18, al verso 17 que estamos estudiando el día de hoy, la palabra dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Ponga atención a esa expresión, no lo soy. La expresión no lo soy denota que él estaba afirmando no conocer a Cristo. Y esto es algo serio para un creyente. Pedro era uno del círculo íntimo del Señor, y ahora estar bajo esa presión, decir no lo soy, está diciendo no conozco a este hombre. Y recuerden también que la criada, la palabra menciona que vio fijamente a Pedro, lo identificó y afirmó que era uno de ellos. ¿De quiénes? De los que estaban con Jesús, porque lo delataba su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma probablemente también de sus vestimentas. Entonces, piense esto: siempre hay alguien que está viendo, y siempre hay alguien que va a apuntar o va a poner el dedo, como lo vemos en esta expresión, porque la portera lo está realmente identificando, lo está apuntando, se puede decir de otra manera. Y esto nos enseña también que la verdad siempre va a salir a la luz, porque la verdad prevalece sobre las tinieblas. Aunque Pedro probablemente en sus intenciones no era negar al Señor, pero con esta acción de seguirlo de lejos, estaba realmente ya negando al Señor, como lo que sucede con muchos creyentes que de lejos siguen al Señor cuando pueden estar cerca de Cristo. Pero también la palabra nos dice que Pedro también dijo esta expresión: mujer, no lo conozco, pero él lo negó diciendo así. ¿Por qué? Porque él también está diciendo no tengo una intimidad, porque la palabra conocer denota una intimidad. Recuerde que Pedro era amigo íntimo de Cristo. Cristo era amigo íntimo de Pedro. Había una relación de amor, de confianza, de intimidad entre amigos, y él era su maestro y Pedro era su discípulo. Y él, a decir mujer no lo conozco, como nos lo enseña la palabra en Lucas, él está diciendo no sé de quién hablas, no tengo intimidad con este hombre. Pero también la palabra nos da otra expresión, hablando entre las referencias que nos dan los evangelios. En Marcos 14:68, mas él negó diciendo, nuevamente, no lo conozco, ni sé lo que dices. Cuando alguien está realmente afirmando que no sabe no sabe lo que se está diciendo, lo que esto está significando es que no conoce de lo que le están hablando, y realmente está negando literalmente la confianza, la intimidad, la comunión que ellos habían establecido, y principalmente Pedro con el maestro. Pero en Mateo 26:70 también me llama la atención cuando él dice: mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Imagínense, a veces hay circunstancias en que los creyentes llegan a negar aún mismo a sus propios amigos, aquellos de confianza, por salvar o proteger su propia vida o por no quedar mal. Y era algo en lo cual Pedro estaba siendo expuesto, porque él estaba ante esta presión, ante esta situación. Esto era un alboroto fuerte, el cual sufrió Cristo, por el cual él pasó durante el tiempo del arresto y cuando se llevó a cabo el juicio para enjuiciarlo a él a reo de muerte. Entonces Pedro estaba siendo realmente sacudido. Pedro estaba siendo realmente puesto entre la espada y la pared. Y a veces el creyente, cuando llega en una posición de esta, llega en un momento en que sucumbe a las demandas de la angustia, de la prueba, de la presión, de la aflicción, o realmente se para firme como los 3 hebreos que dijeron: no doblaremos rodilla ante las estatuas, sea que Dios nos salve, gloria a Dios, y sea que Dios no nos salve, moriremos también y daremos la gloria a Dios.
Aleluya. Entonces eso quiere decir que ellos se mantenían firmes en la fe, y esa fue una de las debilidades que podemos ver en estas expresiones cuando Pedro está hablando. Piensen en esto. Los verdaderos creyentes que aman a Jesús verdaderamente le van a seguir, no importa el viento que sople, aleluya. Le van a seguir en cualquier circunstancia, sea buena, sea adversa, sea que esté en angustia, sea que esté en felicidad, sea que esté en necesidad, sea que esté en bonanza, aleluya, porque es un verdadero creyente que sabe que su Padre le ama y que Cristo, el Maestro, está con él, está con ella, y no le dejará ni lo desamparará, porque Él nos ha dicho que en mí tendréis paz, y confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces parece ser que Pedro quería estar cerca de Jesús, pero sus acciones, sus comportamientos, todo lo que estaba haciendo realmente le estaba alejando más de su Señor. Y cuántos ejemplos o testimonio nosotros podríamos dar en circunstancias de esta, cuando el creyente quiere realmente acercarse al Señor, pero con sus acciones, con sus obras, con sus comportamientos, con lo que hace, con lo que dice, se aleja de su Señor. Pero ponga atención en esta parte también. El mal testimonio de Pedro es evidente. Y recuerde que cuando alguien profesa la fe, tiene que ser un fiel seguidor, y tiene que realmente expresar la doctrina y la fe que profesa, la fe que cree. Pero parece que Pedro estaba cayendo de las promesas del Señor y de lo que Cristo le había enseñado. Entonces los pasos de Pedro hacia su caída nos dicen primero que siguió de lejos al Maestro. Si él realmente quería saber lo que pasaba, cuál iba a ser el fin de su Señor, él no tuvo que esconderse, y probablemente también se escondió porque recuerden que había cortado la oreja a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote, pero como Cristo sanó a Malco, probablemente los alguaciles no mencionaron acerca de esta situación al sumo sacerdote. Pero seguir de lejos a Jesús es peligroso, porque cuando la persona sigue de lejos al Señor, no está cerca del Señor y está realmente negando lo que Cristo, el Maestro, le ha enseñado. Pero también dentro de la caída, dentro de este proceso que fue una caída en Pedro, él se juntó con los que arrestaron a Jesús. La palabra nos dice en el verso 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. La palabra también hace referencia en Mateo y hace referencia en Lucas que Pedro no estaba de pie, sino que estaba sentado. Probablemente Juan aquí está haciendo la referencia que él estaba cerca y estaba de pie, pero llegó al momento en que se sentó. Y esta acción de estar junto con ellos, sea de pie o sea sentado, está denotando que él se siente parte de ellos. ¿Y ellos quiénes fueron? Ellos realmente fueron los malvados que arrestaron al Señor y probablemente se estaban burlando o haciendo bromas del acontecimiento cuando arrestaron al Señor, cuando llegaron con antorchas y palos. Piensen esto. Es bien importante nosotros no mezclar nuestra fe con el mundo, porque Pedro realmente el mensaje que está dando aquí, te voy siguiendo de lejos, Señor, para que vean que no soy uno de los tuyos, para que no me identifiquen como uno de los tuyos, Maestro. También, Señor, estoy junto a aquellos que te arrestaron. No tuvo ni la dignidad de realmente haberse escondido totalmente como lo hicieron otros que probablemente se escondieron, fueron a sus casas o huyeron por los montes. Recuerden que ellos estaban en el huerto de Getsemaní y empezaron a llorar y a clamar al Señor aún ahí escondidos en el refugio, como sucede cuando pasan las pruebas, ¿verdad? Que siempre es natural que el hombre se esconda, se refugie para buscar la ayuda de Dios o también para destruirse. Entonces, Pedro estaba junto con aquellos que arrestaron al Señor, que se estaban burlando, haciendo broma, y estaba ahí compartiendo. Y con esto, Pedro está haciendo saber también que deseaba ser pasado
por ser uno de ellos, al negar al Señor, para ser contado entre ellos. ¡Qué tremendo! Realmente Pedro es digno de reprensión en esta área, y sabemos que la reprensión la recibió fuertemente de nuestro Señor Jesús, y la palabra nos enseña más adelante que lloró amargamente, y vemos a un Pedro transformado, un Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo y un Pedro que fue después lleno del Espíritu Santo, un Pedro poderoso, firme en el Señor y instrumento en las manos de Cristo. Pero también dentro de la caída de Pedro en esta área, vemos que la tentación lo venció. Fue tan fuerte la tentación y la prueba que él no soportó hasta el momento de estar junto con ellos, con aquellos alguaciles, los siervos, todos aquellos, los criados del sumo sacerdote. Y entrando en esa circunstancia, Pedro fue vencido por el mal. Y qué triste es ver que en estos momentos, en estos tiempos, el creyente fácilmente es vencido por la tentación porque su fe está débil, porque ha dejado de orar y buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y se ha apartado. La palabra claramente dice que Pedro le siguió de lejos. Pero también, hermanos, esto denota que Pedro fue un necio y cobarde, porque él no pudo realmente decir, sí, yo soy, cuando la criada le dijo, me parece que tú eres uno de estos hombres que andaban con este hombre, refiriéndose a Jesús. Él no pudo decir, sí, mujer, yo lo soy. Él dijo, no lo soy. Y podemos ver en esta actitud de Pedro la imprudencia de él. Su carácter también lo delataba porque era impulsivo y no podía él contener sus emociones ni sus pensamientos. Entonces vemos a este Pedro aquí decir, no lo soy. Y realmente, hermanos, la cobardía es no aceptar la verdad, es no aceptar si la persona ha fallado, ha cometido un error, como Pedro lo hubiera dicho. Entonces también la caída de Pedro nos enseña que él no había escarmentado, porque él continuó quedándose junto con los siervos y los alguaciles, como lo leímos en el verso 18 del capítulo 18. Él continuó allí, primero de pie, luego estuvo alrededor de ellos, luego se sentó y se calentó porque hacía frío. Y esta palabra es tan profunda porque cuando el creyente está enfriado en el Señor, realmente no se da cuenta cuando se mezcla con los malvados, cuando se mezcla con aquellos que hacen el mal, con aquellos que hablan mal testimonio, con aquellos que se han apartado del Señor, con aquellos que hacen burla y charlatanería, que también practican la truanería, que es burlarse y hacer bromas. No se dan cuenta, y es importante que nosotros pongamos atención, porque Pedro probablemente tal vez no estaba hablando a ellos, pero estaba compartiendo con ellos lo que ellos estaban hablando en ese momento, mientras Cristo estaba siendo sentenciado, mientras Cristo estaba siendo interrogado en la casa dentro de Anás, porque dice la palabra que estaban en el patio. Entonces debemos de poner atención a estas expresiones, porque Pedro era el amigo de Cristo que negó al maestro, pero Anás y los alguaciles y los siervos de él eran quienes, los enemigos de Cristo que estaban acusándole. Y tenemos que poner atención a estas enseñanzas porque son de vital importancia en el tiempo en que vivimos, para que demos un buen testimonio, para que glorifiquemos a vuestro Padre que está en los cielos, y aquellos que nos ven puedan glorificar al Padre que está en los cielos por las obras y el testimonio, nuestras acciones, nuestros comportamientos. Y estamos nosotros expresando que hay un Dios al cual nosotros tememos y le damos honra y gloria. Y la palabra enseña anteriormente, lo hemos estudiado en los capítulos anteriores de Juan, en el capítulo 13. Recuerden cuando el Señor le dijo a Pedro, y Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió,
¿Tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y estas palabras fueron las palabras de Cristo profetizándole a Pedro antes de que este acontecimiento sucediera. Y recuerden que en esta escena donde estamos hablando el día de hoy, todavía el gallo no había cantado, aunque la palabra hace mención en el libro de Lucas que la primera vez que Pedro dijo, no lo conozco, no sé quién es él, el gallo cantó por primera vez. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a las palabras que Cristo nos está diciendo para que podamos ser de ejemplo a aquellos que están viéndonos, que están buscando en nosotros ver la luz, ver la salvación, ver la paz, ver la integridad, ver el testimonio bueno, para que también puedan venir a Cristo. Es importante que guardemos nuestro testimonio y seamos íntegros en todo momento. ¿Cuántos vamos a poner por obra estas enseñanzas? Amén, amén, hermano. Así lo espera Cristo. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en la obra redentora de nuestro Señor y en las palabras que Cristo nos enseña para nosotros poder alcanzar salvación y vida eterna, es importante que nosotros podamos meditar en nuestros corazones lo que Cristo hizo por nosotros. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro camino al Padre, mas Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta. Amigo que escuchas, probablemente tú te hayas apartado del Señor, probablemente por el mal testimonio de algún otro creyente. Pero en este día yo te quiero decir que pongas tu fe y tu confianza en Cristo, porque Cristo es perfecto, porque Cristo es Dios. El hombre no es perfecto y el hombre va a fallar porque somos imperfectos, pero Cristo no te va a fallar. Pon tu fe y tu confianza en el Señor. Sírvele a Cristo, vive para Cristo, mira a Cristo, aleluya, y agárrate del Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y no te sueltes, no sueltes la mano, tu mano de la mano del Señor. Es por eso que la palabra nos dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verdaderamente, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestros actos, con nuestras palabras, si no nos damos cuenta, podemos negar a nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias te doy en esta hora por permitirme, Dios de los cielos, poder expresar tu palabra, Señor, a través de la enseñanza. Dios amado, seas tú glorificándote en cada corazón, en cada vida necesitada, Dios. Tu palabra no regresa atrás vacía, como nos dice, Señor, tu palabra en Isaías, Dios, y sabemos que va y hace por el propósito por el cual tú le envías. Padre, en esta hora, todo aquel, Señor, que se ha apartado por el mal comportamiento y por el mal testimonio de otro creyente, yo te pido que en esta hora tú lo restaures, Señor, y que le ayudes a confiar y a poner su fe y sus ojos en ti, Cristo. Y también, Padre, oramos, Padre, por aquellos que no han venido a ti, Señor, que puedan abrir su corazón y puedan recibirte como su Señor y su único Salvador personal. Padre, toca sus corazones, Padre. Espíritu Santo, trae convicción de pecado al corazón, y por cualquier circunstancia, prueba, aflicción, angustia o necesidad, Padre, yo te pido de una manera especial que tú aumentes la fe de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, y que nos ayudes a vencer en estos momentos, a no caer en tentación, y a que nos mantengamos firmes en ti, que eres la roca viva, la roca fuerte, la roca de salvación, la roca de refugio, Señor. Aumenta la fe en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, y ayuda a tu pueblo a poner por obra todas las enseñanzas y promesas que nos has dado, y a que no te neguemos con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, mi Dios, que vivamos íntegros, que
tengamos temor de ti, Señor, que vivamos en santidad, que podamos practicar arrepentirnos de nuestros malos actos y acciones y que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque tú estás cerca, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre amado, y mandamos, Padre de los cielos, esta palabra de fe, Señor, esta palabra, Señor, de restauración, esta palabra de guianza y de instrucción a todo oyente en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, y oramos una vez más, Señor. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, amigos, familia que escuchan. Siempre es una bendición el poder compartir y enseñar la palabra del Señor cuando Él nos da la oportunidad. Sigamos buscando a Cristo, vivamos para Cristo, aleluya, y preparémonos porque el Señor está cerca. Nuestra siguiente asignación para la clase va a ser leer el capítulo 18, continuar leyéndolo. Les agregué continuar leyendo Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 para poder entender los pasajes paralelos en referencia al capítulo 18 del libro de Juan, y vamos a estar estudiando la clase siguiente, Anás interroga a Jesús. Vamos a memorizar Juan 18, 17. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Palabras poderosas de nuestro Cristo Jesús, hablando y diciéndole al sumo sacerdote, en este caso a Anás, antes que lo enviara a Caifás: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas si he hablado la verdad? Continuemos orando por nuestros familiares y amigos. Testifiquemos a alguien, porque Cristo vino a morir a esta tierra y sabemos que es para que recibamos salvación y vida eterna. Dios les bendiga grandemente. Conéctense para la siguiente lección. Ahí está la información de la clase, y si usted necesita que podamos orar por usted o le ayudemos a buscar una iglesia local donde usted esté escuchando este mensaje, conéctese con nosotros. Recuerde, Cristo murió en la cruz para salvarle, para darle vida eterna, y Cristo viene pronto. Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana bendecida en el Señor, y pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Seamos más que oidores, hacedores de la palabra del Señor. Bendiciones, mis amados. Amén y amén.